diseño emergente. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. El diseño original es el que Dios decidió para Adán y Eva y para toda la descendencia de ellos. Pero a causa de la desobediencia, el hombre cae en pecado, es separado de Dios, pierde su naturaleza de hijo de Dios, pierde también una fuerte y profunda relación con Dios, pierde los recursos de Dios y pierde su gran propósito, su gran destino. A causa de esto, Dios decide poner en marcha un plan emergente. Repita por favor conmigo, plan emergente. Y en ese plan emergente, Dios decide poner en marcha un pacto. La semana pasada y antepasada hablamos acerca de qué es un pacto, lo explicamos detenidamente con versículos. En la semana pasada hablamos acerca del pacto de la ley. Dios le habla a Moisés y le da muchas ordenanzas, estatutos, mandamientos. Y esos mandamientos se convierten en una línea, en un deber ser, en una forma de conducta que Dios espera de su pueblo. La ley es necesaria, lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque sin conocimiento de la ley no hay conocimiento del pecado. La Biblia dice, ¿cómo sabría yo que es malo codiciar si la ley no dijera no codiciarás? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces la ley era buena, es santa, es pura delante de Dios. Pero había un pequeño problema. ¿Sí se acuerdan? El pequeño problema que tenía la humanidad en ese tiempo era que la ley era una ley perfecta que había sido dictada por un Dios perfecto. El problema con la ley es que Dios nos había prometido que si cumplíamos todos, repita conmigo todos por favor, si cumplíamos todos y cada uno de los mandamientos que están escritos en la ley, entonces podríamos recibir una bendición poderosa. Dios estaría con nosotros. Y hay una lista de bendiciones en Deuteronomio 28, Levítico capítulo 26, de cosas que sucederían si nosotros obedecemos la ley. El problema es que el ser humano, recuerda usted, era un ser humano caído. Su naturaleza había cambiado. Ahora se había convertido en un ser con una naturaleza de desobediencia. No era posible para un ser humano obedecer la ley todo el tiempo, toda la vida, a cada segundo, a cada palpitar de su corazón, a cada respirar, obedecer la ley. ¿Alguien de ustedes cree que lo podríamos haber hecho nosotros? Era imposible. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser perfectible. Todavía hoy, en el 2017, no sé cuántos años tenga usted de conocer al Señor, pero aún hoy Dios sigue trabajando en usted y en mí. ¿Está de acuerdo? Somos perfectibles. No podemos obedecer esa ley todo el tiempo, toda la vida. Entonces, como no había una forma de lograr eso que Dios estaba proponiendo, no era una solución real. Entonces Dios saca, ¿cómo puedo decir? Dios decide ofrecerle a la humanidad un plan emergente. Ese plan emergente es los sacrificios. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de eso? Y muchas veces que hablamos de sacrificios nos hace pensar en un Dios sanguinario, en un Dios que está sediento de sangre y de venganza. Sin embargo, no es así. El sacrificio está basado en algo importante que está en la Biblia, está en la ley, y es algo que le llamamos el principio de igual por igual. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Es decir, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. ¿Sí? Y podríamos pensar también que es un Dios sanguinario, pero no es así. Esto es inclusive misericordia. Entonces, a causa de esta ley, a causa de este plan emergente, Dios propone algo. La Biblia dice, Ezequiel capítulo 18 nos dice, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Entonces, según la Escritura, nosotros que habíamos pecado merecíamos morir. ¿Está de acuerdo? Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Es lo que la Biblia dice. Pero imagínense, si Dios hubiera llevado a cabo a efecto esta ley al pie de la letra, ¿qué hubiera pasado? Ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Está de acuerdo? Dios en su gran misericordia, fíjese bien, voy a repetir esto. Dios en su gran misericordia decide hacer algo en favor de la humanidad. Decide aceptar, proponer que exista para usted, en beneficio de usted, en beneficio del hombre, un sustituto legal. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Un sustituto es alguien que toma su lugar en ese sacrificio. Y eso era un animal. Y este animal tenía que valer lo mismo que un hombre perfecto. Lo vimos la semana pasada. Esto no es así. ¿Está de acuerdo que un borreguito podría valer lo mismo que un hombre perfecto? ¿Sí o no? No, claro que no. No vale lo mismo. Sin embargo, desde la óptica de Dios, en la situación de pecado, de separación de Dios que se encuentra en la humanidad, a los ojos de Dios, Dios decide, y quiero subrayar esta palabra, Dios decide aceptar un sustituto legal en favor de usted, con el fin de que usted no tenga que morir, con el fin de extender su misericordia, con el fin de que usted tenga la oportunidad de acercarse a Dios, de tomar la decisión de obedecer y de alinearse a su palabra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces este borreguito que hablamos la semana pasada, a los ojos de Dios podía valer lo mismo que un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque no había pecado. Es decir, el factor no era el valor como tal de la persona o del animal, sino el factor que Dios estaba observando era pecar, o pecado o no pecado, culpable o inocente. Y como el borreguito, el becerrito, el animal que trajeran para sacrificar no había pecado, desde ese punto de vista, por su gran misericordia, Dios decide darnos como bueno esa sustitución a nuestro favor. ¡Wow! No sé si le quedó claro eso. ¿Sí le quedó claro? El día de hoy vamos a ver la ley y el tabernáculo. Repita conmigo, la ley y el tabernáculo. Yo no sé usted, pero este tema a mí me apasiona muchísimo. Me gusta mucho, porque es una serie de simbolismos importantes. A mí me encantaría poder desmenuzar totalmente todo este tema, pero yo creo que me llevaría como unas 8 horas. Si usted me aguanta, podemos estar aquí 8 horas. Pero como solamente tengo 45 minutos, trataré de hacerlo lo mejor que pueda. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale la idea de un tabernáculo? ¿A alguien le falta Biblia? Si alguien no trae Biblia, en la parte de atrás tenemos varias. Le doy la oportunidad de que se pueda levantar o levante su mano y le vamos a llevar una por ahí para que usted pueda ver los versículos. Vamos a tener estas Biblias disponibles los domingos. Sin embargo, le invito a que pueda descargar en su Biblia la aplicación de la Biblia digital. Es muy fácil, muy rápido. Muy bien. Si ya tomó su Biblia, tome su lugar. ¿De dónde nace? Pregúntele a su compañero, ¿de dónde nace la idea de un tabernáculo? No escuché que nadie le preguntara a su compañero. ¿De dónde nace la idea, el diseño? ¿De dónde sale el tabernáculo? Éxodo 25, versículos 8 y 9. Es la primera ocasión en la que en la Biblia, en el libro de Éxodo, o es la primera vez en la que Dios le habla a Moisés y le dice lo siguiente: y harán un santuario para mí. Repita conmigo, santuario. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis.
Esta es la primera vez en la Biblia en donde se menciona la palabra tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué era? Fíjese bien. Para poder avanzar en este tema que es tan extenso, este tema que es tan profundo y tiene tanto simbolismo, vamos a utilizar una técnica. ¿Está de acuerdo conmigo? Es una técnica muy simple que se usa desde la primaria. Es la técnica de las preguntas. Por ejemplo, en segundo de primaria, para encontrar el sujeto y el predicado, el maestro le dice: ¿de quién estamos hablando en la oración? No, pues que la casa es verde. ¿De quién estamos hablando? Pues de la casa. Ese es el sujeto. ¿Y qué estamos diciendo de la casa? Pues que es verde. ¿Se da cuenta cómo las preguntas nos ayudan a encontrar respuestas? Vamos a utilizar esta técnica. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué es el tabernáculo? Pregúntele a su compañero, ¿qué es el tabernáculo? Es una pregunta. El tabernáculo era algo parecido a una tienda de campaña. Si podemos poner la imagen número 1, por favor. El tabernáculo era una especie de casa de campaña diseñada por Dios y funcionaba como un santuario móvil. ¡Wow! Santuario móvil. La verdad, eso era. El cual fue diseñado por Dios específicamente. El objetivo de construirlo era mostrarle a su pueblo la manera correcta de relacionarse con Él a causa de estar aún en pecado y en desobediencia. ¿Cuál era el objetivo de tener este tipo de tienda de campaña? El objetivo era que Dios quería tener un lugar donde habitar. El versículo que leímos hace un momento dice: y harás para mí un santuario para que yo pueda habitar entre ustedes. ¿Cuál era la razón? Dios quería habitar entre nosotros, entre su pueblo. Pero aparte de eso, había una situación que yo quiero que usted tenga muy clara. Este tipo de temas regularmente se llevan mucho desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de medidas materiales, medidas. Es algo muy apasionante, muy bonito y un simbolismo muy profundo. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado la importancia de las razones detrás del diseño. Es el punto en el que yo me quiero enfocar con usted ahora a causa del poco tiempo. Existe una razón de fondo. Existe una razón o varias razones por las cuales Dios decide hacer este tipo de diseños. Dios le habla a Moisés desde el capítulo 25 de Éxodo, capítulo 25, 26, 27, 28, todo el resto de Éxodo está hablando acerca de el diseño, materiales, medidas y de la construcción por parte de Moisés de este tabernáculo. Todo era simbólico, todo tenía un simbolismo muy, muy poderoso y muy profundo. Pero la razón detrás, quiero que usted lo tenga claro. La razón por la cual Dios decide hacer esto es porque Dios pone en marcha un plan emergente. Repita conmigo: plan emergente. ¿Qué es eso? ¿Por qué dices que Dios pone en marcha un plan emergente? Muy simple. La condición de la humanidad en ese tiempo era que la humanidad, los seres humanos, el pueblo de Dios mismo, estaba destituido de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. ¿Alguien lo puede decir de memoria, Romanos 3:23? Fíjese bien, gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? No tienes título, no tienes derecho, no tienes derecho a nada. ¿Sí? Hay una separación, un divorcio. Ajá. Entonces, la condición real de la humanidad es que estaban separados de Dios. Recuerda usted que a partir de Adán en adelante, Adán pierde la naturaleza de Dios, Adán pierde una profunda relación con Dios, Adán pierde los recursos poderosos de Dios y, y también Adán pierde su gran propósito y su gran destino. Es decir, había una razón por la cual Dios lo había creado. ¿Está de acuerdo? Bueno, todo ese tipo de cosas Adán las perdió. Gracias. Y como Adán las perdió, toda su descendencia, todas las generaciones
traían la misma condición. Entonces, imagine usted a Dios viendo desde arriba. Imagine usted a Dios viendo desde arriba. La humanidad caminando directo hacia una eternidad sin Dios. Si yo no hago algo, imagine usted una junta de consejo en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en esa junta de consejo ellos están platicando y dicen, el hombre ha pecado. La ley dice que el alma que pecare esa morirá. El veredicto para ellos es muerte. ¿Dios estaba siendo injusto con esto? ¿Sí o no? Porque es lo que la ley decía. El problema es que nosotros no teníamos cómo cumplir la ley. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en esa junta de consejo, la decisión es muy simple. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Espíritu Santo dice, pero son nuestros hijos. Los hicimos a nuestra imagen y semejanza. Y es verdad, ellos desobedecieron, ellos decidieron separarse de nosotros. Pero si nosotros no hacemos algo, ellos no van a poder salir de esa condición. Si nosotros no hacemos algo, ellos van a ir caminando directo a una eternidad sin nosotros. Necesitamos hacer algo. ¿Se da cuenta? Y Dios extiende su misericordia aún por encima de su propia ley. No me malentienda, Dios no está pasando encima de la ley. Lo que está pasando es que Dios extiende su misericordia para hacer algo en favor de la humanidad sin dejar de cumplir su propia ley. Entonces, la situación era un poco complicada para nosotros. Para Dios esto es fácil. Él es todopoderoso. Entonces, a causa de esta situación, repita conmigo, a causa de esta situación, a causa de esta situación, Dios decide poner en marcha un plan emergente. Y ese plan emergente, como ya dijimos, era ofrecer un sustituto legal a través de un sacrificio. Y se establece en Éxodo, a través de la ley, los sacrificios. Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 nos habla de los diferentes tipos de sacrificios. Holocausto, que era el todo quemado, sacrificio por expiación, sacrificio por el pecado, ofrenda de paz, ofrenda mecida, ofrenda de granos, diferentes tipos de sacrificios con diferentes tipos de animales. Y entonces Moisés recibe las instrucciones específicas de cómo hacer esto, pero además Dios le dice a Moisés que construya un santuario, que construya un tabernáculo. Y todas estas materiales, medidas, todo esto tiene un simbolismo impresionante acerca en la mente de Dios, cuál sería el plan que Dios pondría en marcha para salvar a la humanidad de una forma definitiva. La Biblia dice en Hebreos 9:22, porque casi todo, dice la Biblia, es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Entonces, tomando en cuenta esta situación, Dios decide establecer en el tabernáculo varias formas, varias cosas para que el hombre pudiera estar en la posición correcta para poder ser rescatado. Es decir, la razón de fondo de que Dios hiciera todo este tipo de cosas, la ley, sacrificios, ordenanzas, mandamientos, el tabernáculo, diferentes materiales, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los diferentes muebles que vamos a ver ahora. Todo esto tenía una razón de fondo. Esa razón de fondo es establecer el deber ser. Repita conmigo, el deber ser. Dios estaba estableciendo un sistema, una forma correcta a través de la cual el hombre que había pecado podía acercarse de nuevo a Dios de forma temporal. La sangre de ese animal era derramada en expiación, y la palabra expiación significa cubrir o cambiar. Repito, la palabra expiación
significa cubrir o cambiar. Entonces, cuando una persona traía un animal para ser sacrificado en expiación por el pecado, el pecado de esa persona era cubierto temporalmente. Entonces, de esa forma, la persona podía ser perdonada, entre comillas, de forma temporal, y podía ser rescatada de su situación espiritual. ¿Le queda claro? ¿Por qué Dios hacía todo esto? El objetivo final era que el hombre se alineara a ese sistema en obediencia, para que Dios pudiera rescatarlo sin pasar por encima de su propia ley. ¡Wow! ¿Le está quedando claro hasta ahora? Muy bien. La siguiente imagen, por favor. El tabernáculo estaba hecho de diferentes materiales. Usted puede ver que es una tienda de campaña. Esta, digamos que es la casa, por decirlo así, la casa de campaña. Tenía postes de madera recubiertos de oro. Yo no me imagino esto. Estos postes tenían bases de bronce y tenían capiteles en la parte de arriba, que eran como remates de plata. Y tenían que construirlo de esta forma y poner encima las diferentes capas. Capas de lino, capas de azul, de púrpura, de carmesí. También otras capas internas que eran de pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, diferentes tipos de materiales. Y entonces era cubierto esta casita, digámoslo así, y adentro de esta casa, tanto en el atrio como dentro del lugar santo y lugar santísimo, Dios designó o diseñó diferentes muebles. Siguiente imagen, por favor. Esto que estamos viendo es una imagen, digamos, un plano de cómo estaba construido el tabernáculo. Esto que usted ve acá, dentro de estos postes, era el atrio. El atrio. Y tenía 50 codos por 100 codos de largo. Ajá. Las medidas específicas fueron dadas por Dios. Vas a construir un atrio de tales materiales, de tales medidas, con diferentes formas, así, así, así. El atrio, digamos que era el patio. Vamos a imaginarnos una casa. Y esa casa está en el centro, y en la parte de afuera está todo el patio y todo lo que es la barda perimetral de la casa. Ajá. Dentro de esa barda, dentro de de esas paredes, digamos, temporales de telas, ¿sí?, estaba el atrio. Y en ese atrio, en ese patio, existían dos muebles. El primero era el altar de bronce y el siguiente era la fuente de bronce. Rápidamente voy a explicarle a usted. Después, dentro del lugar santo, el lugar santo es aquí dice lugar santo, era donde el sacerdote entraba a ministrar regularmente todos los días, tanto en el atrio, es decir, en el altar de bronce, como en la fuente de bronce. Tenía que entrar el sacerdote todos los días a hacer su trabajo. Pero también, aparte, en el lugar santo, el sacerdote entraba para poder poner en práctica todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Lo voy a explicar rápidamente. Después, el lugar que faltaba es el lugar santísimo a la orilla extrema derecha. Ese lugar era un lugar en donde nadie podía entrar, absolutamente nadie. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en ese lugar con la sangre de un cordero sacrificado por expiación para todo el pueblo. Es lo que la Biblia dice. La verdad es que este tema es muy apasionante, pero es demasiada información. Espero poder en los próximos días, en las próximas oportunidades, poder estar haciendo un curso completo de varias sesiones acerca de esto. Pero bueno, como ya dijimos, el atrio era el patio. Y en ese patio existían dos muebles. Siguiente imagen, por favor. El primero de esos muebles era el altar del sacrificio. ¿Qué era esto? Esto era una caja de madera de acacia. La madera de acacia era una madera que se daba en el desierto. Una madera muy resistente
duraba muchos años. Algo muy parecido en nuestro México al mezquite. Usted hace una puerta de mezquite y le puede durar 100 años. Es un material muy duro. La madera de acacia era una madera parecida, muy resistente, muy durable. Y Dios le ordenó a Moisés que hiciera una caja de 5 codos por 5 codos por 3 codos, y después que la recubriera de bronce, que le pusiera estos anillos que usted puede ver aquí. Estos anillos era para poder meter estas varas, que eran de la misma madera de acacia, recubiertas de bronce, era para poder transportarlo. Recuerde usted que era un santuario móvil. Ajá. Esto que usted ve aquí, en este altar, es donde se hacían los sacrificios. La Biblia dice en Levítico, capítulo 1, que las personas que traían un animal para ser sacrificado, lo traían al sacerdote, entraban en este lugar, en el atrio, digamos, trayendo el borreguito, lo recibía el sacerdote, lo examinaba, se daba cuenta si era un animal que estaba apto para ser sacrificado, es decir, tenía que ser un animal perfecto. No podía estar enfermo, no podía tener algún defecto físico, para poder ser aceptado como sacrificio o como sustituto legal. Entonces, la persona ponía su mano sobre la cabeza del borreguito, como dice Levítico 1:4. Después de esto, el sacerdote le daba el cuchillo al hombre para que lo sacrificara. La sangre era derramada y entonces el animal era puesto en este lugar. Usted puede ver un enrejado ahí en medio. Ese enrejado, en la parte de adentro, tenía fuego. Siempre estaba encendido. En este lugar es donde se sacrificaban esos animales en favor de la humanidad, en favor del hombre que lo traía. ¿Sí le queda claro? Este es el altar de bronce. Perdón. La siguiente imagen es la fuente de bronce. Se ve muy poquito. Digamos que era como una especie de tazón gigante. Más o menos era de la altura de una persona, un poco menos. Estaba hecho de bronce. Lo que la Biblia dice es que era bronce bruñido. ¿Qué significa eso? Es bronce pulido. Pulido de tal manera que la imagen de una persona podía reflejarse en ese material. Y estaba hecho de los espejos de las mujeres. En aquel tiempo no había espejos como ahora. Muy claros, de una nitidez muy, muy clara, hechos de una aleación de plata con vidrio, para que se pueda ver muy claramente la imagen de una persona. En aquel tiempo era bronce, y hacían láminas de bronce y las pulían hasta que quedaban tan perfectas que la imagen de una persona podía reflejarse en ese bronce. Y entonces, en los materiales que se utilizaron para construir esta fuente de bronce eran los espejos de las mujeres. De tal manera que estos muebles se utilizaban para un fin muy específico. Por ejemplo, podemos regresar a la imagen anterior. El altar de bronce tiene un simbolismo importante. ¿Qué significa esto? Representa el lugar donde Jesús fue sacrificado. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? En una cruz. Fue el lugar en donde le entregó su vida. Cuando Dios decide establecer este tipo de muebles, Él está viendo hacia el futuro la manera en la que su Hijo Jesús, como el Cordero de Dios perfecto, que valía lo que valía toda la humanidad, iba a ser sacrificado. Su sangre iba a ser derramada y Él iba a morir en favor de la humanidad como un sustituto legal para darnos vida y para hacernos salir y escapar de la esclavitud del pecado. ¡Wow! Recuerde usted que dijimos que era un simbolismo muy importante. Vamos de nuevo a la siguiente imagen. La fuente de bronce que usted puede ver aquí, la Biblia dice que el sacerdote o los sacerdotes que entraban a ministrar al atrio, antes de entrar al lugar santo, tenían que pasar por aquí. Ellos, de forma personal, tenían que lavarse. La Biblia dice en Éxodo 30, versículo 17 al 21, que ellos tenían que llegar a este lugar
y tenían que lavarse ellos mismos la cara, sus manos, los pies, tenían que asearse de una manera continua. No podían entrar a ministrar al lugar santo, ni al atrio, ni recibir sacrificios si primero no llegaban y se lavaban en este lugar. ¿Qué significa? Fíjense bien, si ellos no se lavaban aquí antes de empezar a ministrar, la Biblia dice en Éxodo 30, del 17 al 21, que ellos podían morir. Dice la Biblia, y el sacerdote vendrá y se lavará las pies, las manos, etcétera, etcétera, para no morir. ¿Por qué podía pasar esto? Ellos tenían que entender que Dios estaba estableciendo un sistema. Ese sistema tenía varias ordenanzas específicas. Y el sacerdote tuvo que entender, a raíz de este mandamiento, que no podía entrar a hacer nada delante de la presencia de Dios si primero no venía a limpiarse delante de Dios. ¿Sí le queda claro eso? Si no estaba limpio. ¿Qué significa esto? Cuando el sacerdote venía y empezaba a lavarse en esta fuente de bronce, era de un material tan pulido que él podía verse su imagen podía verse en el agua, su imagen podía verse en el fondo de ese material de bronce pulido. ¿Sí le queda claro? Esto representa varias cosas. Representa a nosotros viniendo a la presencia de Dios para limpiarnos. El agua simboliza digamos, la palabra de Dios, a través de la cual podemos reflejarnos. De la misma manera en que el hombre podía reflejarse, el sacerdote podía ver su imagen en el lavacro, en la fuente de bronce. Usted y yo podemos vernos en la Biblia. Si la Biblia dice, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Si la ley dice, no codiciarás, por ejemplo, y usted está entrando en una situación de estar codiciando, digamos este ejemplo, usted va a poder darse cuenta, va a poder reflejar su vida en esa palabra para empezar a alinear las cosas que estén mal. ¿Sí le queda claro? Me estoy explicando. De esa manera, el sacerdote debía alinearse y debía estar bien para ministrar. Pero además de eso, el agua significa la limpieza que Jesús tiene con nosotros. La Biblia dice, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Es decir, quiero que usted empiece a relacionar que hay un simbolismo poderoso entre lo que estamos viendo y lo que Jesús vendría a hacer en el futuro. ¿Sí le queda claro? ¿Estamos claros? Avanzamos. El candelero de oro. Candelabro de oro. Esta imagen, yo creo que muchos la hemos visto, es un candelero de 7 brazos. Estaba hecho de oro puro y era la única luz, la fuente de luz que existía en el tabernáculo. Estaba en el lugar santo. Era el primero de los muebles que vamos a ver en el lugar santo. Si se ubica usted, dentro de la casita había 3 muebles, este era el primero. Y para poder alimentar este fuego, que siempre debería estar construido, siempre debería estar encendido, la llama en el candelabro, tenía que alimentarse con aceite de oliva. La Biblia dice en Éxodo 25 que el hombre tenía que traer, pues sí, ¿cómo se le puede llamar? El fruto del olivo es las aceitunas. Sí, eran las aceitunas, lo que conocemos como aceitunas, ¿sí? Tenían que llevarlas y después tenían que machacarlas. La Biblia dice que tenía que machacarse esas aceitunas hasta que saliera, digamos, el jugo, que en este caso era el aceite que se utilizaba para este candelabro. Eso tiene un simbolismo muy importante. Jesús es la única luz que usted va a poder encontrar en este mundo. Así como este candelabro era la única luz en el lugar santo, la única luz que iluminaba en esa oscuridad interna del tabernáculo, Jesús es la única luz que va a iluminar en este mundo oscuro. ¿Sí le queda claro?
Pero para que eso pueda iluminar en tu vida, necesitas machacar. Necesitas presionar. Imagine usted cómo hacían para obtener el aceite de oliva. Tenían que presionar la aceituna, tenían que machacarla, ¿sí? Para que pudiera salir ese aceite. Cuando tú empiezas a presionar tu propio corazón, cuando empiezas a presionar, ¿sí?, todo lo que hay en tu corazón, las cosas que están mal, empiezas a hacer un sacrificio de adoración delante del Espíritu Santo. De tu propio corazón empieza a salir un aceite, empieza a salir un jugo, ¿sí? Y eso tú lo ofreces a Dios. Eso enciende la chispa del Espíritu Santo en tu vida. ¿Tiene sentido para usted? Es algo importante. Estamos yendo muy rápido, pero yo quiero que usted solamente tenga el conocimiento de qué es lo que existía en el tabernáculo. La siguiente imagen es la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué era esto? Era una mesa como tal, hecha de madera de acacia y recubierta de oro por todos lados. ¿Por qué de oro? Mire, hasta el material tiene un simbolismo importante. La madera simboliza la humanidad de Jesús. Él se hizo como uno de nosotros, tan simple como un pedazo de madera, como nosotros. Pero la mesa y los demás muebles que están dentro del lugar santo estaban recubiertos de oro puro. El oro es un símbolo de la divinidad. Jesús era hombre y a la misma vez era el Hijo de Dios. Por esa razón, esto tipifica a Jesús. La madera, como ya dijimos, simboliza el nacimiento humano de Jesús, pero a la misma vez, recubierto de oro, simbolizaba la divinidad que había en su vida. ¿Sí le queda claro? El sacerdote tenía que poner aquí diariamente esos panes. Debían ser cambiados todos los días. Había ordenanzas específicas de cómo se puede decir, hornear estos panes para poder tenerlos ahí listos para estar presentados delante de Dios. Y tenía un simbolismo importante. Jesús es el pan de vida. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, quiero que pongas panes todos los días en esa mesa? Hay muchas cosas específicas que podríamos decir acá, pero lo único que le voy a decir ahora por cuestión de tiempo es, esto apunta, o digamos, Dios estaba de alguna forma diciendo proféticamente qué es lo que iba a pasar en el futuro a través del Mesías. Él se convertiría en el único pan que daría vida a la humanidad. ¿Tiene sentido para usted? Así es como la Biblia lo dice. El siguiente mueble es el altar del incienso. Siguiente imagen. Nuevamente era una caja alta hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Y esto representaba el incienso que tenía que ser puesto en este lugar. Lo dice Éxodo 30, versículo 1 al 10. Representa la oración del pueblo de Dios, las oraciones, y representa la adoración. Representa el sacrificio de Jesús como Cordero perfecto, el cual Dios decidió entregar en favor de la humanidad. El último mueble que vamos a ver estaba en el lugar santísimo. Y este mueble es algo muy importante dentro del diseño del tabernáculo, y este era el arca del pacto. ¿Usted ha escuchado algo acerca de esta arca del pacto? ¿Sí? ¿Qué era el arca del pacto? Era algo muy parecido a esto. Era una caja de madera de acacia, recubierta de oro por todos lados. Tenía los anillos, tenía las varas para poder transportarlo. Y esta caja tenía una tapa gruesa encima de oro macizo, de oro puro, al cual se le llamaba propiciatorio. Repita conmigo, propiciatorio. Este propiciatorio, o esta tapa, tenía labrados encima dos querubines, dos ángeles,
¿sí? Y la Biblia dice que con 2 alas cubrían sus rostros viendo hacia abajo, hacia la tapa o hacia el interior del arca, y otras 2 alas estaban extendidas de tal manera que casi sus alas se tocaban. ¿Se da cuenta? Este era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. En ese lugar había absoluta oscuridad. No había ninguna luz. Y la Biblia dice que Dios le ordenó a Moisés construir esta arca con este diseño. Literalmente la Biblia dice: y de entre las alas de los querubines, de entre el propiciatorio, yo me voy a referir a ti y yo me voy a relacionar contigo y yo te voy a responder. Fíjese bien, en este lugar, ahí donde usted puede ver, esta parte de aquí, que era la tapa, en medio de estas alas, la Biblia dice que Dios iba a responder a Moisés. Se construyó todo esto justo con las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y la primera vez que ellos levantaron este tabernáculo, la Biblia dice que Moisés hizo como Dios le dijo. El sumo sacerdote Aarón tomó la sangre del cordero por expiación, pasó por debajo del velo, que era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar de profunda oscuridad, empezó a rociar la sangre sobre la tapa. Esta tapa que era el propiciatorio, la Biblia dice que tenía que hacerlo 7 veces, declarando el pecado y la desobediencia de Israel. Y entonces, cuando Dios aceptaba el sacrificio, de en medio de las puntas de los ángeles de oro, empezaba a brotar una luz sobrenatural. ¿Qué es lo que podía ver el sacerdote dentro del lugar santísimo? No podía ver nada. ¿Sí? Solamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, empezaba a brotar esa luz sobrenatural de estas puntas de los querubines, y Dios empezaba a responderle al sumo sacerdote de en medio del propiciatorio. ¡Wow! Era una cosa totalmente sobrenatural. Pero afuera, imagine usted la imagen. Adentro el sacerdote está entrando al lugar santísimo, pero afuera están las 12 tribus de Israel, cada uno con sus familias agarrados de la mano en las puertas de su tienda, esperando la respuesta de Dios. Los eruditos dicen que estamos hablando que eran entre 2 y 3 millones de personas alrededor del tabernáculo. Y cuando Dios aceptaba el sacrificio, denme su atención, cuando Dios aceptaba el sacrificio por expiación adentro del lugar santísimo, afuera, la gente que estaba esperando la respuesta de Dios veía una nube que bajaba y se posaba sobre el lugar santísimo. Y cuando la gente veía esto, empezaba la alegría y empezaban las danzas y empezaban los cantos, porque ellos entendían que Dios había aceptado el sacrificio por expiación para ese año. Y la gente empezaba a gozarse porque Dios los había perdonado. Podían relacionarse con Dios, podían extender un año más la misericordia de Dios sobre sus vidas a causa del sacrificio. ¿Sí le está quedando claro? Esto era algo muy importante. Ahora, algo que también me llamó la atención era esta tapa. ¿Por qué no le dijeron tapa? ¿Por qué no le nombraron tapa del arca o algo así? Le nombraron propiciatorio. Es una palabra, podemos decir, es un término bíblico, eclesiástico, tal vez, pero tiene un significado muy importante. Si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra propiciatorio significa que tiene la virtud de hacer propicio. Fíjese bien, lo voy a repetir. Propiciatorio significa que tiene la virtud de hacer propicio a alguien. ¿Por qué razón los querubines tenían que estar viendo hacia el propiciatorio, hacia la tapa? Estar en una actitud de reverencia. ¿Por qué? Porque de en medio de las alas, ¿sí?, iba a brotar la misma presencia de Dios. Todo esto indica algo. Los judíos le llamaban a este lugar, es decir, encima de la tapa del propiciatorio y entre las alas de los querubines, ellos tenían un nombre para este lugar.
Le llamaban el lugar del trono de la gracia. O también le llamaban, la traducción también podía ser, el asiento de la misericordia de Dios. Este lugar, la parte de encima del propiciatorio y entre las alas de los querubines, ese lugar era conocido entre los judíos como el asiento de la misericordia de Dios. Porque era ahí, después de que Dios aceptaba el sacrificio, que Dios se manifestaba de una forma sobrenatural para poder decir, sí, acepto tu sacrificio. Y en ese momento Dios estaba convirtiendo todo este sistema, tal vez complicado, aburrido, todo esto Dios estaba utilizándolo como una estrategia para ser propicio al hombre que necesitaba ayuda para ser rescatado. ¡Wow! Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué? Pregúntale a su compañero, ¿para qué? ¿Para qué Dios instituyó el tabernáculo, su diseño y su uso? Voy a repetir. ¿Para qué Dios instituyó el tabernáculo, su diseño y su uso? ¿Para qué? Tenía que haber una razón. Fíjese bien. Esta razón era establecer una forma legal, una manera legal de ser propicio al hombre pecador para justificarlo. Wow, esto es algo increíblemente poderoso. Lo voy a repetir. ¿Para qué Dios hizo todo esto? El diseño, los materiales, las medidas, los muebles, todo tenía que ser hecho exactamente como Dios dijo. El sistema debía llevarse a cabo exactamente como Dios lo dijo. ¿Para qué? Para establecer una forma legal. Repite conmigo, forma legal. Una forma que no se contrapusiera, que no se contrapusiera, es decir, que no estuviera en contra de su ley. Es decir, todo este sistema se llevó a cabo para que los sacrificios se pudieran adaptar o alinear a lo que la ley decía. Dios no iba a pasar por encima de su ley, pero sí estableció una manera legal para que el hombre pudiera ser perdonado. Una forma legal para ser propicio al hombre pecador con el único fin de justificarlo. Repita conmigo, justificar. Podemos estudiar mucho acerca de este tema. Hay tanto simbolismo importante, tanta belleza, importancia en el diseño y construcción del tabernáculo, en la forma en que se llevaban todas las ordenanzas. Pero la razón final, lo que había en el corazón de Dios al hacer todo esto, era proveerle al hombre una forma legal para ser justificado. Vamos a decirlo así, el final que Dios tenía en su corazón era darle al hombre una forma de ser justificado. ¿Qué significa justificado? Al final de todo esto, lo que Dios quería era justificar al hombre. Bueno, ¿qué es eso? Justificar significa hacer justo a alguien. Repita conmigo, hacer justo a alguien. ¿Cómo? Infundiéndole, dándole los medios necesarios para establecer su inocencia. ¿Quién necesita ser declarado inocente? Ajá. En nuestros tiempos, alguien que está en un juzgado, en una corte, hay una persona que está acusada, ¿sí? Hay un fiscal, que es el abogado acusador, hay un abogado defensor, está el jurado y está el juez. Ajá. La persona que está siendo acusada no necesariamente ha sido condenada. Precisamente para eso es el juicio, para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿quién necesita ser declarado inocente? ¿Quién necesitaba, en este caso, ser declarado absuelto? A alguien que estaba siendo acusado de un delito. Nosotros.
Todo esto que usted ve, la ley, los mandamientos, los sacrificios, el tabernáculo, los muebles, todas las cosas que usted va a encontrar aquí en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la ley, tenían un fin. El único fin era proveerle al hombre una forma legal conforme a la ley para poder ser justificado delante de los ojos de Dios. ¿Qué es esto? Ser declarado inocente a través de proveerle al hombre un sustituto legal que pudiera morir en su lugar para que él pudiera ser declarado absuelto y sin culpabilidad. Voy a repetir. Si pudiéramos encontrar una razón y para terminar esta predicación, podríamos terminar diciendo que Dios deseaba justificar al hombre proveyéndole una manera legal, un sustituto en su lugar, alguien que pudiera morir en su lugar, con el único fin de que a través de ese intercambio que se hacía. ¿Se acuerda usted cuando hablamos acerca de que el hombre ponía la mano en la cabeza del borreguito? ¿Para qué lo hacía? Declaraba sus pecados para que simbólicamente los pecados del hombre que había cometido esos pecados pasaran al animal inocente, y en ese intercambio la inocencia del animal pasaba al hombre pecador, y entonces Dios aceptaba ese sacrificio. Simbólicamente el borreguito se llevaba los pecados del hombre pecador, el hombre recibía la inocencia del animal que no había pecado, ¿sí? Y entonces el hombre era perdonado temporalmente. ¿Sí se da cuenta? Hay algo muy importante que quiero decir para terminar. En el corazón de Dios, lo único que había en su corazón al idear todo este tipo de cosas, el tabernáculo, la ley, los mandamientos, Dios había puesto en su corazón un deseo. Y ese deseo era, cumpliendo su propia ley, proveerle al hombre alguien que pudiera morir en su lugar. ¿Para qué? Con el único fin de hacerlo justo delante de Él. Un sacrificio, una víctima que pudiera ser sacrificada en su lugar para que Él pudiera ser absuelto de toda culpa, para que Él pudiera ser nombrado delante de los ojos de Dios justo, que pudiera tener justicia y que pudiera ser acepto delante de Dios. ¡Wow! Eso es algo muy importante. Tengo varios pasajes para usted. Quisiera terminar con el último versículo, 2 Corintios 5:21. Vamos a ponerlo en la pantalla. Este que usted está viendo aquí es la traducción, nueva traducción viviente. Si usted puede ver en la parte de abajo dice NTV. ¿Por qué? Porque esto es algo un poquito más claro en nuestro español, nuestro castellano moderno. Dice la Biblia: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dígame usted si esto que dice la Biblia no es lo que estamos hablando. El plan original de Dios no era este. El plan original de Dios para la humanidad era que Adán y Eva pudieran gobernar la tierra, según dice la Biblia. Pero como ellos desobedecieron, la humanidad fue separada de Dios. Dios tuvo que idear un plan emergente con el único fin de rescatar a la humanidad. Por esa razón, el tabernáculo era muy importante en ese tiempo, porque era el formato, digamos que era la manera que Dios estableció para que el hombre pudiera alinearse a su ley a través de los sacrificios. Pero la razón final de todo esto es que Dios deseaba justificar al ser humano delante de sus propios ojos, delante de su ley. Y Jesucristo
Vino a este mundo para ser ese cordero perfecto que valía lo que valía toda la humanidad. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón? La razón era que Él debía de morir para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Wow! No sé si le está quedando claro a usted, pero esto que estamos hablando no tiene precio. No teníamos nosotros una forma de poder hacer esto. No había una manera legal a través de la cual nosotros pudiéramos estar en una relación con Dios. No había forma. Solamente a través del sacrificio de Jesús. Él fue ese cordero perfecto. Él fue esa víctima inocente. Él fue el sustituto legal en su lugar. Y Él fue a la cruz. Fue sacrificado. La Biblia dice en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Enmudeció y no abrió su boca. Él fue a la cruz. Y cuando Él murió, con su sangre pagó lo que necesitaba pagarse. Su sangre fue derramada. El pecado fue pagado. Y entonces ahora usted y yo tenemos la capacidad delante de Dios, de acuerdo a la ley, de poder ser justificados delante del Padre. Y ahora, a causa de esto, podemos tener una relación con Dios para siempre. ¡Wow! Yo no escucho a nadie gritar, ni aplaudir, ni nada. Sé que esto es mucha información, pero es importante repasar el antiguo pacto, porque al hablar del nuevo pacto, que va a ser la próxima semana, usted va a poder empezar a entender lo que la Biblia dice. Muchos ejemplos que pone el apóstol Pablo, vamos a revisarlos detenidamente para que usted pueda tener la referencia del Antiguo Testamento y pueda decir, ya entendí por qué la Biblia dice esto aquí. Cuando usted lo lea conmigo la próxima semana y la siguiente clase también, usted va a poder entender con más claridad cuál es el sistema que llamamos nuevo pacto, el pacto de la gracia en Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie.